¿Se acuerdan que vimos hace 8 días? Lobos vestidos de ovejas, la segunda parte. Así es. ¿Qué dijimos? Que por los frutos es como los conocemos realmente, no solamente por cómo están vestidos o cómo se ven, sino por los frutos que muestran. Amén. Que también hay que reconocer los falsos profetas porque ellos dicen lo que uno quiere oír, pero cuando uno dice la verdad como que se enoja la gente. Así es. Y que hay que elegir caminos. Así es. Bueno, cuando es una profecía de parte de Dios se cumple. Así es. Que siempre debemos ser verdaderos y honestos. Amén. Que todos tenemos dos elecciones, es comer del árbol de la vida o comer del árbol del pecado. Amén. También decíamos que nuestro corazón es nuestro huerto y hay que cuidarlo dándole el mantenimiento correcto, labrándolo y cuidarlo. Amén. Yo creo que cuidando lo que de lo que nos estamos alimentando, porque de eso van a ser nuestros frutos. Así es. Ok. Entonces podemos pasar a nuestra enseñanza del día de hoy, que se titula Siguiendo la ruta de Dios. ¿Cómo se titula? Siguiendo la ruta de Dios. ¿Cómo se titula? Siguiendo la ruta de Dios. Amén. De hecho, yo la quería titular Caminando hacia el Dorado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña de que cuando estamos en esta tierra, somos ¿qué? Simplemente personas pasajeras. Amén. Que estamos caminando en nuestra vida para conocer a quién? A Dios. Para conocer a quien nos habla, a quien nos amó, a quien demostró su amor por nosotros. Amén. Pero también es importante entender que muchas veces vienen a nosotros preguntas. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué camino debo de tomar? Y muchas ocasiones no escuchamos una respuesta. Y entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre esto. Porque es bueno hacernos estas preguntas, es bueno preguntarnos a nosotros mismos primero dónde estamos. Y luego, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nosotros venimos a Dios, sabemos que tenemos un lugar ya asignado, que es el cielo. Esa es nuestra meta. Eso es por lo cual nosotros nos esforzamos a llegar. Pero nadie nos dice, bueno, si el cielo es nuestra meta, ¿en dónde estoy y hacia dónde voy? Eso luego no lo vemos. Pero sin en cambio es bueno conocerlo. ¿Qué partes voy pasando y cruzando? Y esto suena más como si tuviéramos un GPS, ¿verdad? ¿Y qué significa GPS? Sistema de posicionamiento global. Eso significa GPS. ¿Cómo funciona un GPS? Funciona porque nuestro celular, que tiene esa función, se conecta hacia el cielo, hacia unos satélites artificiales. Y entre más satélites se conecte, mejor ubica la posición. Y entonces el satélite envía una señal y esa señal es triangulada y al ser detectada por el celular, hace un cálculo que le da la distancia muy aproximada de donde nos encontramos. De hecho, en el GPS, cuando queremos ir a algún lugar, toma nuestra ubicación como un lugar de partida. Pero también le podemos modificar el lugar de partida, ¿verdad? Nosotros así en la vida primero debemos de saber dónde estamos para saber a dónde
vamos. En el GPS tú le pones voy a tal lugar, ¿verdad? Y aunque tú no revises todas las instrucciones que vienen ahí, que te indica hacia dónde ir, pues simplemente vamos escuchando y dice, gira a la derecha, ¿verdad? Y luego resulta, bueno, no sé ustedes, pero a mí ya me pasó en alguna ocasión que me decía, da vuelta a la derecha. Y cuando yo quise dar vuelta a la derecha, ya no me dio tiempo, no vi la entrada, sí la vi, pero yo no la vi. Y me pasé derecho. Y me dice el GPS, si no me haces caso, ¿para qué me pones? No, no me dijo eso, pero me marcó otro camino. Y en ese otro camino yo no conozco, pues yo le hago caso ¿a quién? Al GPS, ¿verdad? Luego me metió por unas casas, andaba por algo que apenas estaban construyendo. Luego llegué a un barranco, crucé un pequeño río, luego subí otra vez y llegué a mi destino. Pero cada vez que yo iba avanzando, pues cada vez me desconcertaba más por dónde andaba. Porque dije, pues estos lugares no son muy transitados, se ven hasta peligrosos, ¿verdad? Y el GPS, aunque no, digamos, no te hace la mejor ruta, siempre te va a llevar a tu destino, aunque te pierdas en el camino. Exactamente, el GPS no sabe de peligros o qué calles son peligrosas, pero siempre te va a cruzar, ¿verdad? Es más, si está cerrada la calle, si hay fiesta o si hay bloqueos, luego no te avisa y te quedas ahí atorado. Digo, tiene a veces algunas deficiencias, pero en la mayoría de veces nos ayuda mucho y más cuando no conocemos. Cuando no existía el GPS que usábamos, los mapas, ¿verdad? Y entonces, si tú querías ir a un viaje largo, pues tú tenías que agarrar tu mapa, ir viendo las carreteras principales y de ahí te vas guiando. Y si te perdías, pues preguntabas y a veces en vez de ayudarte, pues te confundían más. Pero el chiste, ¿cuál era? Seguir avanzando. La historia que hoy vamos a ver precisamente habla un poco sobre eso, porque nos habla sobre Moisés. Moisés también dirigió a un pueblo y fue trazando una ruta, la que Dios le iba señalando. Pero hay ocasiones, como así en el Maps, cuando es un viaje largo, no te habla cada ratito, cada 5 minutos. Nada más te habla cuando necesitas cambiar de dirección o cuando hay una bifurcación o hay más caminos, ¿verdad? Entonces te dice qué camino debes de tomar. Muchas veces así es Dios con nosotros. Cuando vamos caminando, decimos, ¿iré bien o no iré bien? ¿Voy por el camino correcto o no? Y Dios muchas veces también no nos llega a hablar. ¿Qué debemos de hacer? Seguir caminando. ¿Por qué? Porque si yo me separo a la izquierda o a la derecha, Dios me va a decir el camino correcto. Entonces hay ocasiones que por eso luego no escuchamos instrucciones. ¿Por qué se debe eso? Porque entonces lo que Dios quiere es que sigamos caminando por el camino que vamos. Dios no tiene miedo que nos desviemos tantito izquierda o derecha. A nosotros nos da más miedo, a Dios no. ¿Por qué? Porque Dios también vigila nuestros pasos, vigila nuestro camino y como buen padre también nos corrige. ¿Verdad? Amén. Entonces esta historia que vamos a ver, van a ver que está interesante porque nos va a enseñar más a entender cómo es que Dios nos habla y cómo quiere que sigamos caminando a pesar de que no conocemos nuestro destino. El destino del pueblo de Dios, ¿cuál era? Llegar a la tierra prometida. ¿Y el nuestro cuál es? Llegar al cielo, a la tierra prometida, ¿verdad? Donde las calles son de oro y hay un mar de cristal, ¿verdad?
¿A ellos qué se les prometió? Donde fluye leche y miel, ¿verdad? Una tierra de abundancia. Entonces imagínense cuando Moisés le empezó a hablar al pueblo y le dijo al pueblo, Dios quiere llevarnos a una tierra que hay mucha bendición, y donde ellos eran ¿qué? Esclavos, maltratados y no comían bien. Entonces, ellos se les hizo una promesa muy linda, muy bonita, aunque no sabían cómo iban a llegar, ¿verdad? Y para continuar, primero vamos a leer nuestra cita central, que es nuestra costumbre, ¿verdad? Vamos por favor a Proverbios, capítulo 3. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Así es. ¿Qué nos dice Dios? Confía en mí, ¿verdad? ¿Y qué más? Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Dios? Enderezarnos. ¿Qué va a hacer? Enderezarnos. Ahí está lo que Dios dice. El chiste es que confiar en Él. Aunque no sé, aquí podemos pensar que la fe es ciega, porque no sé a dónde voy. No, sí sé. Lo que no sé es qué camino voy a tomar, pero de que voy a llegar, ¿verdad? Entonces la fe no se vuelve ciega, sino se vuelve ¿qué? Confiar en Dios. Eso es lo que a mí me da la certeza de que voy a llegar. Aunque no conozca yo el camino, ¿verdad? Ahora déjame mostrarte una imagen. Que nos va a ayudar bastante para entender lo que estamos hablando. ¿Dónde estaba Moisés y todo el pueblo? En Egipto, ¿verdad? En la ciudad de Ramsés. Estaban ahí. Y después ellos caminaron ¿hacia dónde? A Sucot. Pero antes de salir de Ramsés, ¿qué pasó? Murieron todos los primogénitos y ellos salieron con las riquezas de Egipto. ¿Qué les dio Dios? Gracia, ¿verdad? Les dio gracia a ellos. Entonces, por fe nosotros, cuando primera vez nos hablan de Dios, ¿qué hacemos? Creemos en Él y en sus promesas y recibimos ¿qué? Bendición de Dios. Bendicimos grandes bendiciones. Recibimos ¿qué? Promesas. Empezamos a leer la Biblia y decimos, mira, Dios me habla de esta manera. Ahora Dios estoy recibiendo de esto. Ahora Dios me dice estas promesas y empiezo yo ¿a qué? A creerle más en Él, ¿verdad? Y esta es la primera etapa y una de las etapas más bonitas. Cuando salimos ¿de qué? De Egipto por fe, ¿verdad? Cuando salimos del mundo. Pero resulta que los israelitas salieron de Egipto, pero su corazón todavía seguía en Egipto. Muchas veces nos pasa también a nosotros así. Y ellos seguían ¿qué? Caminando la ruta. ¿A quién seguían? A Moisés. ¿Por qué lo seguían? Porque ellos habían visto las maravillas que Dios había hecho para que el pueblo de Israel saliera. Y entonces imagínense, cuando reciben todas esas bendiciones, dijeron, vamos a vivir prósperos, vamos a vivir y nadie nos va a tocar en esta tierra, ¿verdad?
Iban todos bailando, contentos, gozosos, caminando. Llegaron ¿a dónde? A Sucot, luego llegaron al otro lugar y de repente, ¿a dónde llegan? Llegaron a Sucot, luego llegaron a Etam. Y después de Etam, esta parte es una parte del Mar Rojo, también llamado Mar de Junco. Y esta es como un brazo que llega hasta acá, que es del mismo Mar Rojo. En esta parte fue donde llegaron. Cuando llegaron ahí, ellos estaban contentos porque tenían todas las riquezas que nunca habían tenido en su vida, ¿verdad? Promesas de Dios que les daba. Así nosotros cuando caminamos con Él, nos da muchas promesas, nos enriquece. Cuando pensamos que ya no había más solución, cuando pensábamos que ya no había más en nuestra vida, Él nos habló y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Pero resulta que en el camino que llegan al Mar Rojo y resulta que no pueden pasar. Porque aunque aquí se ve chiquito, pues esto es muy profundo. Y entonces ellos no podían cruzar el Mar Rojo. Y se veía algo así. Entonces llegaron y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Y eso no es todo. Cuando llegan aquí, hay personas que hacen vigilar y se dan cuenta que el ejército de Egipto, de Faraón, viene en contra de ellos. Y como toda potencia sabemos que su ejército era uno de los mejores, ¿verdad? Uno de los más letales. Y venían con todos sus carros de Faraón. Y entonces ellos dijeron, todo lo que ganamos, todo lo que teníamos, ¿ahora qué va a pasar? Lo vamos a perder todo. Y no nada más los tesoros. Ahora podemos perder hasta nuestras vidas, nuestras mujeres, nuestros hijos. Todo lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque viene Faraón en contra nuestra y no sabemos qué hacer. Lógicamente ellos, ¿a quién echaron la culpa? A Moisés, a su líder que los había sacado y ellos por eso dijeron, mejor me hubiera muerto en Egipto. Allá había muchas tumbas. Bueno, creo que toda esa historia más o menos la conocemos, ¿verdad? Y nosotros mismos nos hemos escuchado alguna vez decir algo similar. O a alguien lo hemos escuchado decir algo similar. ¿Que estábamos mejor en el mundo, que teníamos mejores cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora resulta que nos topamos con pared. Y esta pared, pues la mayoría, como eran esclavos, no sabían nadar. Si decíamos, por lo menos me avienta al agua y a ver cómo nos va. Pero pues no sabían ni siquiera nadar. Vamos a leer, por favor. Éxodo 12:35. ¿Qué nos dice? E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro, y vestidos. Amén. ¿Qué pidieron? Alhajas de plata, de oro. En otras palabras, ropa, objetos de plata y de oro, ¿verdad? Amén. Y el 36, ¿qué nos dice? Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿De qué? De De las sus riquezas, riquezas. ¿verdad? Imagínense lo que hace Dios. ¿Nos da qué? Gracia. Sí. Entonces ellos vieron
que de no tener nada, ahora tenían mucho. De los que los habían oprimido, ahora los respetaban y les daban ¿qué? Sus riquezas. Wow, ¿verdad? Ahora de alguien que parece que está enojado contigo y parece que te quiere matar, ahora hasta te habla bien. Ahora hasta te pide consejo. Esa es la gracia que nos da ¿quién? Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué salieron? Salieron con las riquezas de Egipto, ¿verdad? Ahora vamos, por favor, a Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Así es. ¿Qué hacía Dios? Los guiaba. ¿Por medio de quién? De Moisés. Pero él se representaba como columna de ¿qué? De nube. Y también andaba ¿qué? Como columna de fuego. ¿Para qué? O sea, quiere decir que la protección de Dios estaba día y noche. ¿Cómo estaba? Día y noche. Y muchas veces Dios nos cuida y nos guarda también en nuestro camino, a pesar de que muchas veces pensamos que Dios no está allí. Imagínense, Dios estaba ahí como columna de fuego, ahí junto al mar, y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a perecer todos. Y dijeron las mujeres primero. No, ¿verdad? Todos empezaron a tener, ¿qué? Miedo. Muchas ocasiones, cuando vienen pruebas sobre nuestras vidas, tenemos ¿qué? Miedo y no sabemos qué hacer. Pero déjame decirte algo. A pesar de que pareciera que no hay camino, Dios ¿qué hace? Abre caminos. A donde no hay caminos, donde pareciera que no hay solución, Dios ¿qué hace? Lo abre. Amén. ¿Qué es lo que hace Dios? Abre camino. Venía el ejército de quién? De Faraón. Atrás de ellos. Pero Dios permitió que pasaran quién? Su ganado, las mujeres con los hijos, los hombres, sus carretas que traían todo lo que les habían dado. Y pasaron en qué? En seco. Y a un costado estaba qué? A un lado estaba el mar y al otro lado también estaba el mar. Y ellos empezaron a cruzar y vieron que la salvación de Dios. Muchas ocasiones Dios también nos ayuda cuando pensamos que estamos entre la espada y la pared. Cuando tenemos miedo y ahora sí nos ponemos a orar. Ay, Señor, sálvame, por favor, porque no veo aquí la solución. Ayúdame, Señor, porque no sé qué hacer. ¿Verdad? Y es cuando empezamos, ¿qué? A más aclamar a Dios, cuando sabemos que estamos en gran peligro, en gran problema. Entonces, cuando empezamos a ¿qué? A clamar a Dios. Y no vemos cómo podemos salir de este embrollo. Pero Dios, ¿qué hace? Abre nuestros caminos. Amén. Vamos a Juan 14:6, por favor. ¿Qué nos dice? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Por medio de mí. Por medio de mí, amén. No por miedo, sino por medio. Aunque sí nos dé miedo a veces. Y dice, Jesús le contestó, yo soy el
camino. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Por medio de mí, si ustedes siguen mi camino, van a llegar a su destino. Amén. Dice, yo soy la verdad. ¿Qué soy? La vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Nos da el camino y nos abre camino donde no lo hay. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Vamos entendiendo esto? Vamos por favor a Números. Capítulo 33, versículo 1. Esta es la ruta que los israelitas siguieron cuando salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Ajá, el 2, por favor. Por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha, identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Ok, entonces, ¿de dónde salieron? Salieron de la ciudad de Ramsés a comienzos de la primavera, el día 15 del primer mes, por la mañana después de la primera celebración de la Pascua. El pueblo de Israel marchó desafiante a la vista de todos los egipcios. Amén. ¿El 4? Mientras tanto, los egipcios enterraban a todos sus primeros hijos varones, a los que el Señor había matado la noche anterior. Esa noche el Señor derrotó a los dioses de Egipto. ¿A quién derrotó? Amén. Con grandes actos de juicio. ¿El 5? Salieron pues los hijos de Israel. Después de dejar Ramsés, los israelitas armaron Marcharon o armaron. Ajá. armaron el campamento ¿En de dónde? Sucot. En Sucot, ¿verdad? ¿Qué es lo que habíamos hablado? ¿Su primera parada dónde fue? En Sucot. Sucot. ¿El 6? Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Así es. Después de Sucot, ¿a dónde fueron? A Etam, ¿verdad? Así es. El 7. Partieron de Tan y retrocedieron hacia Pit Airot frente a Baal Zephón y acamparon cerca de Migdol. Ok, partieron de Etam, luego fueron a Pit Haihirot, ¿verdad? Airot, frente. Diego, el 8, por favor. Partieron de Pijairot Así está y difícil. cruzaron el Mar Rojo para internarse en el desierto. Luego viajaron 3 días por el desierto de Etam y acamparon en Mará. En Mara, amén. Aquí nos vamos a detener, ¿por qué? Porque aquí cruzaron, ¿qué? El Mar Rojo. Aquí es lo que estamos hablando. Y es bueno, por medio de Moisés se fue anotando, ¿qué? El registro de todos los lugares que ellos iban, ¿qué? Cruzando. ¿Y por qué creen que Dios mandó esto? Para que no se olvidaran por el camino que ellos habían pasado o cruzado, ¿verdad? Es bueno nosotros también que hacer, recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, recordarnos a nosotros mismos que Dios no nos ha dejado antes. Y si no nos ha dejado antes, ¿por qué nos va a dejar ahora cuando pasamos por circunstancias difíciles? Dios no hace eso, no nos abandona, no nos deja, pero sí muchas veces lo que hace es a ver cómo nos comportamos ante esas situaciones difíciles. Amén. Yo creo que era normal que el pueblo de Israel
al ver el mar y que no había cómo cruzarse, era normal que se espantaran, que tuvieran miedo, que tuvieran temor. Pero ese temor ya los estaba inundando. En otras palabras, se estaban ahogando y todavía ni cruzaban el mar. Están ahogando en los problemas que ellos tenían. Muchas veces nos es difícil ¿qué? Confiar en Dios cuando vienen los problemas y las dificultades, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después de que cruzaron el mar? Para eso vamos a recurrir otra vez ¿a qué? A la imagen que teníamos del mapa, nuestra ruta que van siguiendo. Aquí lo podemos ver más claro, ¿verdad? De Ramsés llegaron a Sucot, de Sucot llegaron a Etam. Aquí desierto de un lado, desierto del otro. Luego llegaron y cruzaron el mar Rojo. Y después de cruzar el mar Rojo, otra vez desierto en ambos lados y se dirigieron ¿a dónde? A Mara. ¿Y qué nos dice el último que leímos? Que caminaron por 3 días ¿en dónde? En el desierto. Yo supongo que ellos llevaban ¿qué? Provisiones. Llevaban comida y llevaban su agua para ellos y para sus animales, para su ganado. Pero después de 3 días en el desierto, lo más lógico que esa agua se haya agotado, ¿verdad? Y déjame decirte una cosa. ¿Dios qué hace? Y ya lo hemos hablado esto antes. Después, Dios nos mete a los desiertos. ¿Y para qué nos mete a desiertos? Para probar nuestro corazón, es correcto. Pero también para que aprendamos a depender de Él. ¿Por qué? Porque todas las provisiones que nosotros tenemos, toda la sabiduría que nosotros tenemos, se agota y se acaba. Y podríamos decir, ay, por mi sabiduría, porque soy muy inteligente, pude salir de este problema. Pero no, Dios quiere que aprendamos ¿a qué? A depender de Él. Y entonces, en esta parada, ¿qué hacen ellos? Que están ahora en el desierto, se le están agotando ¿qué? Las provisiones. Y sobre todo algo que es muy importante para la vida, que es el agua. Entonces, imagínense, van caminando con su ganado a paso ¿de qué? De niños. ¿Por qué? Porque iban con ellos niños, iban las mujeres cargando a sus hijos. Y Moisés, lo interesante es que no iba hasta adelante, iba hasta atrás. Él iba hasta atrás. ¿Por qué? Porque iba al paso de la gente. No quería que la gente fuera más rápido. ¿Por qué? Porque las personas ancianas y los niños se iban a quedar hasta atrás y probablemente se hubieran ¿qué? Perdido. Entonces, ¿qué hace Moisés? ¿Qué hace el líder? Se queda atrás al paso de los que van más lentos para que todos lleguen. Amén. Y entonces, ¿creen que Moisés no tuvo sed? Sí, también tuvo sed. Ahí también fue probado él y su liderazgo. ¡Wow! Amén. Vamos a Éxodo 14:13, por favor. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. ¿Qué pasó? Aquí estamos hablando del ejército, ¿verdad? ¿Y qué dice el 14? El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Amén. Déjame decirte algo importante.
cuando pasamos por dificultades que se salen de nuestras capacidades, ¿cómo debemos de estar? Tranquilos. Cuando estás en un avión, las primeras instrucciones que te dan, te dicen, cuando salga una mascarilla, póngasela usted primero. ¿Por qué? Porque si se la quiere poner a su hijo y auxiliarlo, es probable que usted se desmaye y ahora no va a poder ni ayudar ni a su hijo ni a usted. Y para eso, ¿cómo debemos de estar? Tranquilos. Siempre dicen, conserve la calma. Pero déjame decirte que es fácil decirlo. Es fácil hablarlo. Pero es difícil recordarlo y es difícil hacerlo cuando estamos en una situación que nos sentimos ¿de qué? De peligro. Pero es bueno recordárselo a nuestra mente, decirle a nuestra mente, ten calma, tranquilízate, no hagas nada en este momento, deja que Dios nos hable. No hace mucho a mí me llegó una notificación que decía que me estaban haciendo un cobro en una tarjeta de crédito. Y dije, caray, si no he comprado nada, ¿por qué me están haciendo un cobro? Y pues sí me preocupé un poco y me puse nervioso. Y entonces yo quería entrar a la aplicación y parecía hecho adrede. No podía entrar a la aplicación. Dije, algo es raro está pasando. Y entonces me calmé un poco y dije, voy a marcar el número ¿de dónde? Del banco, para que me aclare esta situación. Y eso fue lo que hice, marqué el número del banco, me contestaron. ¿Y sabe qué me dijeron? Mire, esta operación al parecer es por una suscripción que usted tiene y ahorita se están cobrando. Y entonces me puse a pensar y dije, sí tengo esa suscripción. Yo pensé que alguien había tomado los datos de mi tarjeta y había hecho un ¿qué? Un cobro. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues primero verificarlo en la aplicación. ¿Por qué? Porque luego hay mensajes que pueden llegar que se hacen pasar por el banco para que tú des tus datos y ¿qué? Te saquen tu dinero. Y hay ocasiones que alguien puede hacer mal uso de tu tarjeta y hacerte ¿qué? Un cobro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué haces? Pues hablas al banco precisamente para ver si te hicieron el cobro o no. Si te lo hicieron, tú simplemente dices, no reconozco ese cobro y no pasa nada. El banco se encarga de lo demás. Pero por mientras, cuando pasas por eso, pues sientes que no sabes cómo reaccionar. Y sin en cambio, ¿qué debemos de hacer? Calmarnos. Y ya vemos entonces que no era como pensábamos, ¿verdad? Dices, esto es muy simple o absurdo, pero depende de cada quien por lo que pase. Cada prueba es diferente. Para mí, a lo mejor una piedrita en mi zapato puede ser un gran dolor. Hay personas que ni lo sienten, que están tan acostumbradas que pueden caminar sobre piedras y no lo sienten. Las pruebas que yo paso no son siempre las mismas que tú pasas y no siempre reaccionamos igual. Amén. Pero aquí lo que nos da una promesa del Señor es que Él va a pelear por nosotros. Amén. Vamos por favor a Éxodo 15:22. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo, y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Wow. ¿Ahora qué pasó? ¿En dónde estaban? Habían cruzado el Mar Rojo. Y después del Mar Rojo, se internaron ¿en dónde? En el desierto. Concretamente en el desierto de Shur. De hecho, habían 2 desiertos. Lado izquierdo y lado derecho habían desiertos. O sea, no se podían ni siquiera desviar hacia este lado ni hacia el otro porque era el mismo destino. Estaban cruzando sobre desiertos. ¿Ok?
¿Por cuánto tiempo iban caminando o cruzando estos desiertos? Por 3 días. ¿Y qué pasó en estos 3 días? No encontraron agua. Y todas las reservas que ellos tenían ya se les habían agotado. Probablemente hasta un día antes. Imagínense. Mira, tu hijo te pide agua y no le puedes dar. ¿Qué haces? Proverbios 16:9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Amén. ¿Qué hacemos nosotros? Planes. Nosotros pensamos y decimos así vamos a hacer, ¿verdad? Pero ¿qué hace Dios? Él es el que fija o determina nuestros pasos. Yo pude haber sacado 3 fichas de universidad, pero solamente me quedé en una. ¿Por qué? Porque esa la determinó Dios. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Y cómo es que Dios va trazando una ruta que a veces no comprendemos, no entendemos? Pero Dios es bueno. ¿Cuándo es en donde aprendemos a clamar a Dios? ¿Saben? Cuando una oveja tiene sed, empieza a clamar. Empieza a decir más, ve. ¿Por qué? Porque empieza a tener sed. ¿Y qué es lo que quiere? Agua, ¿verdad? Imagínense, no nada más era el pueblo de Dios que estaba clamando por agua, también que sus ovejas ya tenían sed y imagínense que los niños chillando por agua, las ovejas chillando por agua, los hombres renegando porque no encuentran agua y muchos hasta arrastrando los pies porque no encuentran el líquido vital de la vida. Y dicen que hasta la suegra reclamando aquí a sus yernos de que no hay agua, ¿verdad? Y entonces unos habrán dicho, pues rasquen a la tierra a ver si hacemos un pocito y encontramos agua. Pero en el desierto, ¿dónde? Y en el desierto o caminas para encontrar agua o mueres en el intento. No te puedes quedar ahí en el desierto. ¿Qué tienes que hacer? Seguir caminando hasta encontrar el agua. Y es lo que hizo el pueblo de Israel. Siguió caminando y cada vez se complicaba más el asunto. Ya habían salido, pues aunque sea un poco empapados del Mar Rojo y dijeron, ya vivimos, ya caemos otra vez las riquezas. Y al entrar en el desierto, ¿qué dijeron? ¡Ay, nos vamos a morir! ¿Y ahora por qué? Por falta de agua. ¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo si no puedes comprar ni siquiera agua donde no lo hay? Así de sencillo. Fue lo que estaba pasando ahora aquí. ¿Que faltaba qué? El agua. Y esto es lo que Dios nos quiere enseñar. A depender de Él, a pesar de que falte lo más vital, indispensable. ¿Por qué? Porque Él es el agua de vida. Amén. Y esa agua, dijo Jesús, si bebes de mí, nunca más volverás a tener sed. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Y no hemos acabado esta enseñanza. De aquí 8 días vamos a ver esta segunda parte. Pero antes, miren, déjame ponerte la otra imagen que tengo. Moisés, las ovejas, los niños cargando en el desierto. Lado izquierdo, desierto. Lado derecho, desierto. Entonces imagínense que van ahí todos caminando
el polvo levantándose y no hay agua. En nuestras vidas, muchas veces nosotros también pasamos por desiertos, en donde no vemos soluciones. Ahora ya no podemos abrir camino porque camino hay, pero no hay algo que nos hace falta y que nos está secando por dentro. ¿Qué hace? Secarnos por dentro. Y cuando no hay ese líquido vital, empezamos a morir poco a poco. Estamos hablando lógicamente espiritual. ¿Por qué? Porque nos hace falta el agua de la vida. ¿Y qué debemos de hacer? Seguir caminando para encontrar esa agua. Amén. Gracias, Señor, te damos, Padre Celestial, porque tú eres bueno y maravilloso. Porque, Señor mi Dios, tú nos haces pasar primero, pareciera donde no hay caminos, pero tú abres el camino. Pareciera que no podemos traspasar aquello que nos hace daño, Señor mi Dios, y queremos conocerte más, pero pareciera que paredes se levantan, Señor. Pareciera que no hay camino, pero tú abres camino en medio de donde no hay camino, Señor mi Dios. Tú eres experto en abrir esos caminos. Y ahora cuando atravesamos donde no había camino, ahora pareciera que nos estamos muriendo de sed, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti como el agua de vida, para que, Señor mi Dios, seamos saciados en ti, para que no muramos, Señor mi Dios. Muchas veces pasamos por desiertos porque tú quieres que aprendamos a depender de ti, Señor mi Dios, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, para que alcemos nuestra voz a ti, Padre, para que nuestro clamor llegue delante de ti, Señor mi Dios. Por favor, ayúdanos cuando pasemos por esos desiertos donde no hay nada, no hay alimento, no crece hierba, nada más podemos aprender a depender de ti, Señor. Pero sobre todo, sigamos caminando aún así. Sigamos caminando, aunque no veamos claro, Señor mi Dios, aunque no veamos la solución, sigamos confiando en ti, Señor. Te lo pedimos que nunca nos dejes ni nos abandones, aún en nuestros peores desiertos de nuestra vida, aún en la sequedad de nuestro corazón, tú sigas echando agua, Señor mi Dios. Aunque nuestra tierra se seque, Señor, creemos y confiamos que tú la llenas de agua de vida. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Sí, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Un aplauso para el Señor.